Principios fundamentales de la fisiopatología de la lesión renal aguda. En esta imagen podemos observar la severidad, la fase de lesión, fase de recuperación y el pronóstico a largo plazo. Hablando de lesión renal aguda leve, esta se define por una disminución transitoria de la producción de orina o de la función excretora. La necrosis o la pérdida de las células renales es nula o mínima y los números de las nefronas son normales y no son necesarias de respuestas celulares adaptativas persistentes. A largo plazo, el riesgo de una enfermedad cardiovascular es mínimo y esto depende de la causa subyacente a la lesión renal aguda. Hablando de la entidad moderada, esta se asocia con necrosis de las células renales o túbulos, donde las células afectadas se pierden de manera irreversible durante la fase de necroinflamación aguda, como lo indican las células inmunitarias activadas en el compartimento intersticial. Las células progenitoras renales son más resistentes a la muerte y su expansión clonal puede facilitar la recuperación estructural y funcional de algunas nefronas lesionadas. Las nefronas en las que los segmentos lesionados no se recuperan, estas van a sufrir atrofia y se pueden perder de manera irreversible siendo reemplazadas por tejido fibroso que estabiliza la integridad estructural de las nefronas remanentes. Hay una hiperfiltración resultante que requiere un aumento de la capacidad funcional de las nefronas remanentes a través de un aumento de sus dimensiones con células epiteliales tubulares que van a experimentar la poliploidización, que este es el aumento en el tamaño del citoplasma y de los núcleos celulares. Dependiendo del número de las nefronas remanentes, su capacidad de adaptación y la carga de filtración, la tasa de filtrado glomerular puede volver a la función basal. Los cambios adaptativos implican un mayor riesgo para enfermedad cerebrovascular, incluso para alteraciones a nivel de cáncer de riñón, y bueno, la pérdida irreversible de nefronas reduce la vida útil del riñón. Ya hablando de un estadio severo, esta se determina cuando implica una extensa necrosis de los túbulos teniendo consecuencias sobre el número de nefronas, donde la recuperación del túbulo ocurre solo en aquellas nefronas con células progenitoras sobrevivientes, donde la adaptación de la filtración y las demandas metabólicas dan como resultado grandes aumentos de las dimensiones de las pocas nefronas que sobreviven, llamándose así las megalonefronas. Tales adaptaciones con frecuencia exceden la capacidad de adaptación de los podocitos, lo que lleva a una glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria a la subsiguiente pérdida de las nefronas remanentes, es decir, una enfermedad renal crónica progresiva. Hablando de la poliploidización relacionada con la adaptación celular, va a haber cicatrización relacionada con la pérdida de nefronas que va a provocar más fibrosis y atrofia renal progresiva, y estos cambios adaptativos aumentan el riesgo de presentar enfermedades cerebrovasculares o posiblemente cáncer de riñón. Incluso la vida útil del riñón se reduce drásticamente y algunos pacientes con la terapia de reemplazo renal no van a tener su función de vuelta normal.